Bueno, señoras, señores, les recuerdo que estamos en el magazine de la mañana, del domingo a la mañana, La Medusa. Estamos en vivo al aire por AM 830. En la producción de este programa, el señor Ricardo De Luca. En la portada de nuestro programa, el conjunto de refrescos. Locución en off, Rosa Acosta. Locución en estudio, la señora María Eugenia Montivero. Y en la operación técnica, nuestro operador estrella, el señor Tano Renz. Correcto. Idea, musicalización y conducción, quien les habla, Carlos Res, Ricardo De Luca. Bueno, aquí vamos con Mari. Así es, porque te quiero decir que seguimos con el programa La Medusa hasta las 10 por AM 830. Nos podés escuchar en tu celular descargando la aplicación Radio del Pueblo AM 830. Si usted desea anunciar en este espacio, comuníquese con la producción al email produccionlamedusa@outlook.com. Bueno, les quiero anticipar que estamos en contacto con el doctor Julio Pueyrredón, conductor, periodista y abogado. Estudió en la UCA, Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho Penal y Empresarial, socio del estudio Negri y Pueyrredón Abogados, profesor en la UCA y en la Universidad de Palermo, del Seminario de Derecho Empresarial. Conduce el programa de TV El Señalador de Ideas, que se emite los jueves a las 23 horas por la señal de Argentinísima Satelital. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, doctor, de tenerlos en nuestro programa. Muchísimas gracias por nos ha concedido esta entrevista. Y usted me dice acá el señor Ricardo, a la cual le voy a pasar el micrófono, especialista en política argentina. Sí, bueno, tratamos de estar al tanto, de estar informados y bueno, y ver un poco qué es lo que nos depara el destino y las razones por las cuales llegamos a donde estamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y le doy acá, así lo saluda el señor Ricardo y lo dejo con él, que le hace una serie de preguntas. ¿Puede ser, doctor? Sí, cómo no, por supuesto. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Doctor Julio Pueyrredón. Estimadísimo. ¿Cómo le va? Bueno, yo me voy a permitir tutearlo porque, bueno, es un amigo. Sí, nos conocemos y hay una amistad de por medio. Sí, señor. Muy importante. La verdad que es un gusto, Ricardo, estar en contacto con vos. Igualmente, Julio. Te agradezco mucho que nos hayas brindado esta nota. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, desde tu óptica profesional de derecho. Sí. A ver si me podés contar y les contás a los oyentes cómo un país, tendría que ser para ser considerado un país serio. O sea, ¿qué aspectos deberían prevalecer o cuáles no, o cuáles se tendrían que transformar? A ver si me puedes dar tu visión en ese sentido. Dale, Ricardo, perfecto. Sí, es como que uno aspira, ¿no? Uno aspira a lograr este tipo de objetivos que vamos a comentar ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que aprender de dónde las cosas salen bien, de dónde las cosas funcionan. Uh-huh. Y lo que uno ve que las bases fundamentales para que un país funcione, para que un país tenga garantías, pero no el garantismo barato ese que venimos viendo muchas veces en materia penal y que beneficia a veces a los delincuentes. No, me refiero a las garantías que tiene que tener cualquier ciudadano y cualquier persona que quiera interactuar en un país. Entonces, desde el punto de vista del derecho, obviamente, que es lo que entiendo me preguntaste, sí. Creo que lo más importante es primero reforzar y garantizar la independencia del Poder Judicial, tener un Poder Judicial realmente independiente, claro, que no esté poblado de jueces militantes, que no esté poblado de
jueces o funcionarios que dependan a líneas políticas. O sea, desde el momento que un funcionario judicial depende de una línea política o depende de, simpatiza con una línea política, ese funcionario ya tiene anulada su capacidad de decisión. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente va a hacer prevalecer muchas veces el ideario del grupo al que pertenece, la ideología, y no la ley y el derecho. Ese es uno de los temas fundamentales que tiene que privar, que es la posibilidad de que todos los jueces fallen conforme a la ley, fallen conforme a derecho, y no fallen, o sea, cuando digo fallen parece un juego de palabras, Sí. y no que sus sentencias obedezcan a posiciones políticas, pues si no lo que vemos es lo que hemos estado viendo en estos últimos años, que las sentencias parecían más el alegato del abogado de la parte, o sea, el juez tomaba un ideario y fallaba como si fuera el abogado de una de las partes al escribirlo prácticamente en vez de decidirlo. Después, por otro lado, otro elemento fundamental que tiene que haber es que la justicia tiene que ser rápida. La justicia lenta no es justa, ese es un dicho bastante utilizado, pero viene al caso. A veces hay como una inercia, ¿no es cierto? Depende del travamiento de tal o cual caso, ¿no? Claro, totalmente. De golpe se le da más importancia a un caso o al otro, viene esa inercia que vos muy bien definís, y después ese tipo de situaciones, digamos, hace que se arme lo que se llama, digamos, hay un dicho en materia tribunalicia que es el forum shopping, ¿no? Esto es que se trate de buscar, usando los mecanismos de los turnos y de esto y de lo otro, los juzgados que nos convienen. ¿Por qué? Porque utilizando justamente esa inercia que vos explicás, manejan después la duración de los expedientes y se especula a veces con si prescribe, si no prescribe. Para la audiencia, o sea, la mayoría, si no todos, quizás saben lo que es la prescripción, pero por las dudas el comentario de la prescripción es que hay un determinado plazo para juzgar un delito y castigarlo. Claro. Si no se lo hace dentro de ese plazo, después ya no se lo puede castigar, ¿no? Entonces, eso por ejemplo también hay que modificarlo. Hay muchos países que determinados delitos de determinada gravedad no prescriben, por ejemplo. Ajá. Acá ya hay un par de proyectos, pero qué sé yo, se da la particularidad complicada de que muchas de las leyes penales que hoy se quieren hacer o se quieren reformar, casualmente tienen que ser votadas por gente o bien que está involucrada o bien que gente que pertenece a partidos de gente vinculada a gente que está involucrada en problemas. Entonces es muy difícil lograr esas leyes. Claro, y pero bueno. ese tema que vos mencionás que, bueno, algunos expedientes suben por el ascensor y otros por la escalera. ¿En qué temas puntuales vos notás esa mecánica? Sí, y totalmente. En esos temas, por ejemplo, y uno ve, por ejemplo, se da mucho en los casos de corrupción, por un lado. En los dos lugares donde más se dan ese tipo de cosas, esa diferenciación es en los casos de corrupción, Sí. que hay algunos que suben por escalera, como bien dijiste vos, y que son prácticamente, van a cada descanso de la escalera, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. O sea que no se los investiga, no se avanza, o se entra a veces en aceptar las chicanas que los abogados muchas veces podemos llegar a hacer, pero hay chicanas y chicanas, o sea, a veces hay demoras que uno trata de hacer por un tema estratégico. Cuando uno trata de, como abogado, hacer una chicana en aras de impedir que se avance en una causa, eso tampoco debería estar permitido en forma como está permitido, digamos. Claro. Eso debería tener algún tipo de castigo. Sí. Se está generando una tendencia a nivel colegio de abogados a que todo lo que sea situaciones así de demoras realmente dolosas o maliciosas sean castigadas. En el otro ámbito que también se da muchas veces el manejo de los expedientes y que es tremendo, o sea que si bien no es tanto de interés general, sí, pero es de interés individual, es muchas veces en los temas de familia, ¿no? En los temas de familia también, muchas veces, especialmente con toda esta movida que hay ahora, es como que
hay expedientes que se solucionan en días y expedientes que se trata de solucionar un simple pedido puede llegar a tardar meses, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, también está en cuanto a la política, está involucrado el tema de los fueros parlamentarios, ¿no? Que ese es otro tema que, bueno, su función original, digamos, está bastante lejos de lo que actualmente para lo que se está utilizando, ¿no? Totalmente, Ricardo. Es más, creo, mira, lo que vos me decís me parece muy interesante aclararlo, porque es tal cual, vos lo definiste muy bien, se lo está utilizando para algo para lo que no fueron. Claro. Si les robo unos minutitos para Sí, darles sí, básicamente sí. el origen, la explicación de los fueros. Claro, la función original, digamos, ¿no? Claro, la función original de los fueros, primero que los fueros benefician solamente a los miembros del Congreso. Ajá. O sea, no, eso cuando hablan de que hay fueros en otros ámbitos, no hay fueros en otros ámbitos. Lo que hay para lo que es Poder Ejecutivo y Poder Judicial es otra cosa, que se llama, es el juicio político de destitución o antejuicio, que trae aparejada lo que se llama una inmunidad de arresto. O sea, no se lo puede arrestar hasta que se haga ese proceso, que es un proceso que lo único que se busca es destituir al funcionario para que quede sujeto a, como dice la Constitución, acusación, juicio y castigo. Claro. Ahora, yendo a los fueros que son que tienen los miembros del Congreso y que hoy están siendo utilizados como una carta de impunidad, Sí. originariamente, ¿por qué se los crea? Porque los legisladores, en los debates parlamentarios, que obviamente tenían otra riqueza, digamos, técnica, riqueza en cuanto a la capacidad y muchas cosas, y que realmente se daba la situación en los legisladores hace muchos años atrás, que realmente los debates eran debates, o sea, uno daba un argumento y podía llegar a encontrarse del otro lado que hasta le dieran la razón o lo apoyaran, se podía convencer con argumentos, Sí. que para eso es un debate. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces los legisladores tenían que tener el fuero, que era el fuero que los protegía por los hechos que ocurrían o que ellos generaban durante el desempeño de su mandato como legislador. Y esa es la frase que dice la Constitución. Sí. Entonces, por ejemplo, no se los podía, digamos, ni enjuiciar, ni condenar, ni arrestar por lo que hagan siendo legisladores, pero el objetivo, ¿dónde se desnaturaliza? Que esa protección es exclusivamente para lo que hacen en el desempeño de su mandato como legislador. Claro. O sea, si un diputado o un senador sale, va y roba en el kiosco de la esquina, no tiene protección de fueros. Claro, o sea, si llegado el caso lo encuentran en flagrancia, ¿no? Por ejemplo, el caso de flagrancia. Claro. El caso de flagrancia, ahí tenés una de las pocas excepciones. Claro. Que si se lo agarra en flagrancia, o sea, es muy simple, o sea, si no está en el Congreso, o sea, puede ser, por ejemplo, Lilita Carrió, que a veces dice cosas respecto de los demás, por ejemplo, tiene 1000 casos en el Congreso de casos de intervenciones de ella, pero que acusa a Dios y María Santísima. Bueno, eso es un delito de calumnia, si lo hacemos vos o yo. Claro. Si lo hace un diputado o un senador, no, porque tiene el fuero. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente tiene que poder denunciar. Ahora, se está denunciando un delito. Ahora, distinto es la flagrancia, como dijiste vos, que es que agarren a el diputado o el senador en el momento del hecho. Claro. Porque ahí ya no es un tema de mandato del legislador. No se supone que dentro del concepto de mandato del legislador esté el tema, digamos, de que pueda extenderse a toda su actividad. No, es cuando está en el desempeño de su mandato. Claro. Por eso que es un fuero funcional, no es un fuero personal. Claro. Implica que tenga algo que ver con su función propiamente dicha, ¿no? Viste que difundieron, por las redes, el tema de las candidaturas de vicepresidente o presidente, justamente mencionando el tema de los fueros, ¿no? Como que decían, bueno, mira que el vice tiene fueros y el presidente no. Eso es totalmente falso, ¿no? O sea, ambos gozan de fueros. Mira, es totalmente falso y además lleva a error.
lleva a confusión. ¿Por qué dicen, o sea, cuál es el juego medio diabólico de ese comentario? El vicepresidente, ¿por qué normalmente puede llegar a tener fueros? Porque se le puede extender, como el vicepresidente es el presidente, digamos, del Senado, entonces en ese caso puede llegar a tener algún fuero. Pero lo que tienen, lo dice la Constitución, artículo 45, y después, si la memoria no me falla, el otro es el 53, pero el 45, dice, el texto es así, dice: el presidente de la Nación, el vicepresidente, el jefe de gabinete, sus ministros y los miembros de la Corte quedarán sujetos a, y ahí viene toda la explicación del juicio político de destitución que trae aparejada la inmunidad de arresto. O sea, el vicepresidente se asimila al presidente, es lo mismo, tiene las mismas situaciones, simplemente que el otro, el vicepresidente, puede llegar a tener esos beneficios indirectos. ¿Por qué? Porque al estar en el Congreso, digamos. Claro, porque él forma parte del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Totalmente, forma parte del Poder Ejecutivo. Claro. Y es un miembro, digamos, de la línea, está expresamente nombrado y descrito en la Constitución. Está bien diferenciado. Bueno, justamente recuerdo el tema de los allanamientos que le habían hecho a Amado Vudú, ¿no? Ahí en Puerto Madero. Ahí tenés el caso. Ahí tenés un caso, ¿no? La defensa en aquel momento pidieron de que se declare nulo el procedimiento porque, bueno, justamente Vudú precedía al Senado y gozaba de fueros, pero el fiscal y el juez, creo que fue el hijo, ¿no? El juez Lijo, sí. Había reemplazado a Rafecas. Bueno, lo rechazaron el argumento porque justamente señalaron que era el vicepresidente, que es parte del Ejecutivo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Fue así, que fue básicamente esa la línea. Él es parte del Ejecutivo, los fueros que tiene no son fueros como los que tiene un senador o diputado electo. Y el otro tema que también, no sé si te lo comento, eso que se corre la versión de que es por el tema del indulto y qué sé yo, que se corre la versión de que, por ejemplo, en la candidatura de Fernández, sí, se hace porque el presidente es el que puede indultar. Ahí de vuelta también están usando mal los términos. ¿Por qué? Porque el que puede, ¿quién es cuál es la diferencia entre indulto y amnistía? La amnistía es un perdón general, el indulto es un perdón especial, particular. El indulto lo otorga el Poder Ejecutivo Nacional, no necesariamente es el presidente. Si el presidente no está, puede ser el vice, o sea. Pero lo más importante, y la amnistía el Congreso, por una ley. Lo más importante del tema es que el indulto, para que haya un indulto, sí o sí, tiene que haber condena. O sea, la amnistía no. La amnistía es, por ejemplo, se dicta la amnistía, por ejemplo, a todos aquellos que están siendo acusados de por ejemplo, la amnistía a todos aquellos que hayan tenido que ver con un levantamiento, por ejemplo. Claro. Estén condenados o no. O sea, ya es una amnistía general. Y amnistía, de ahí viene la palabra amnesia. Es decir, se olvida todo lo que pasó en aras de pacificar la sociedad. El indulto, para que haya indulto, tiene que haber condena. Claro. Entonces es como que se está hablando del el único caso que hubo de indultos que se aplicaron a situaciones en las cuales en algunas hipótesis no había una condena fue cuando se hizo el famoso indulto a los militares y a los miembros de la subversión, cuando se quiso, digamos, hacer la pacificación nacional. Sí. Que ahí se indultó en algunos casos a gente que estaba siendo juzgada con condena no firme, pero el indulto siempre es a una persona condenada, no a una persona que está siendo juzgada. No sé si soy claro. Sí. Vos sabés que justamente que mencionaste el tema de la fórmula esta que generó bastante ruido político, ¿no? El tema Fernández. Si me permitís, Maru va a leer una encuesta que, bueno, salieron a la calle. Es muy cortito, pero quiero que prestes atención a ver. No, me encanta esa información. Si después me das una lectura tuya. Dale, me encanta. Tema. Bueno, ante todo, buenos días, Pueyrredón. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, dice, tras el impacto, las encuestadoras salieron a la calle a medir las repercusiones de la noticia que sacudió la política nacional. Los sondeos coinciden que el binomio K sería el más votado en la primera vuelta, pero todavía no tiene asegurado el triunfo en el balotaje. Según publica el diario Clarín, la consulta de Alessio Irol midió el impacto del anuncio y concluye que la inclusión de Alberto Fernández profundiza la grieta. Fue el relevamiento online nacional de 800 casos recolectados entre lunes y martes. La primera pregunta fue, si por la irrupción de la nueva fórmula cambiará su voto, ganó mayoritariamente el no con el 68%. El 32% que contestó que sí se repartió de la siguiente manera. El 14% cambiará a favor del kirchnerismo, el 12% a favor de Cambiemos, el 3% a favor de Alternativa Federal y un 3% a favor de otros. Entre los políticos con mejor imagen siguen al frente la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, mientras que Alberto Fernández figura llamativamente segundo. Bueno, ¿qué opinas de esto, Julio? Bueno, es tremendo, ¿no? Porque primero, como bien dijeron hace un rato, dijeron al principio del análisis, lo de la grieta, ¿no? Creo que si hay una persona que se ha beneficiado y que se ha nutrido de la grieta es justamente Alberto Fernández. Uh-huh. O sea, Alberto Fernández, fíjense nomás, ha estado con, creo que no le, salvo el partido de, salvo con Del Caño, creo que ha estado con todos. Sí. Con lo cual eso es una persona que va saltando de la grieta de un lado al otro. Qué capacidad, sentido, ¿no? Yo no sé, yo obviamente no manejo la información y me encanta haber escuchado esta información de encuestas porque, o sea, cada tanto me envían las encuestas, Claro. Incluso por el programa y qué sé yo, pero todavía no tenía algo tan detallado como lo que acaban de leer. Yo honestamente creo que lo de Alberto Fernández me parece que es una persona que no tiene, a mi criterio, no tiene una posibilidad, digamos, de sumar. Quizá me equivoco, yo creo que en la práctica creo que más puede llegar a restar. Por otro lado, hay como esa sensación de miedo, de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Es un nombramiento de estos en los cuales va a ser un presidente de silla, es decir, que va a ser un títere. No lo veo a él como un títere. O sea, viendo su historia, no creo que sea un tipo que sea un títere. Entonces la otra pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Va a pegar el portazo como hizo cuando estaba como jefe de gabinete? ¿Se va a ir y nos la va a dejar a Cristina de presidenta? Entonces es como que uno dice, esta persona, digamos, con este perfil, si la gente lo empieza a mirar y analizar un poquito, me parece que no debería aportar mucho. Simplemente creo que la movida es más que inteligente del lado de Cristina. Ella tiene a alguien que es un referente desde el punto de vista de, o sea, que va a ser un referente de la historia del peronismo en ese sentido, por más que él estuvo con los radicales, estuvo también con en su momento con Cavallo incluso. Sí. Alberto Fernández, no nos olvidemos que él fue candidato fue legislador por el partido de Cavallo cuando Cavallo fue candidato a intendente de la ciudad, a jefe de gobierno, en ese momento era intendente todavía el cargo. Sí. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, acá la movida inteligente es la de Cristina, porque si gana ella, porque es ella la que tracciona los votos. Si pierde Fernández. Es como la gran Scioli de vuelta, ¿no? Y bueno, y notaste también el tema el detalle, ¿no? El tema de la imagen de la gobernadora, ¿no? Que Sí. Es llamativo, ¿no? También. ¿Qué opinas del tema ese de que se habla del plan B corta, ¿no? Que se dice que la Vidal la quieren postular los mismos peronistas, me parece, porque ¿cuál es el problema? Que la quieren sacar de Buenos Aires, ¿eh? Totalmente ¿Qué de te acuerdo. parece? Me parece que ellos mismos la están postulando. Pero bueno. Es que totalmente de acuerdo, Ricardo Vidal creo que hoy por hoy es lejos la que mejor mide.
es lejos la que le gana a cualquiera, y la quieren tal cual, la quieren postular a ella, el famoso eso que dicen que le han pedido a Macri que él se corre, que deje a Vidal. La realidad quieren dejar la provincia al alcance de ellos, digamos, nuevamente, porque, Sí. no sé, quiero pensar que ya hoy por suerte el argentino, la gran mayoría del pueblo argentino, ha venido demostrando en las últimas elecciones que empezó a pensar y a votar más por convicción, ¿no? Y no tanto por cómo lo llevan a votar, a pesar de los movimientos, de los planes, de los punteros, de todas esas cosas que sabemos que garantizan a veces un plafón. Claro. Y Vidal fue, claramente es una persona que puede ser muy apoyada, pero el tema es que la provincia de Buenos Aires, la realidad es que también Cambiemos, ¿no? Yo no sé si Cambiemos tendría hoy un candidato que pueda reemplazar a Vidal con la misma fuerza en la provincia de Buenos Aires. Yo no lo sé, no me viene a la cabeza ninguno. Claro, claro. Sí, no, bueno, están ahí, hay nombres, ¿no es cierto?, rondando de una fuerza, de la otra. Está hablando de Kicillof también, se está hablando de la intendenta de La Matanza, siempre Sí, por el lado de los justicialistas, del partido de los kirchnerista, ¿no? kirchneristas. Mira, sé que Maru te quiere hacer una preguntita acá, Sí, cómo no. por favor. Doctor, ¿cree que la gente va a votar con confianza después de tantas promesas incumplidas cada vez que se largan las elecciones? Maru, no. La verdad que yo creo que la gente, lamentablemente hoy, la evaluación es que creo que lamentablemente hoy la gente va a tener que volver a votar por lo menos malo, o por descarte nuevamente, cosa que no pasó en el 2015, ni tampoco en las elecciones de medio término. La gente no, yo creo que hoy tiene miedo, o sea, a ver, en su momento cuando ganó Mauricio Macri, que vino con todo el proyecto en 2015, Cambiemos y todo lo demás, acá hay una realidad, por lo menos mi óptica, yo creo que ha hecho muchísima, pero muchísima obra Cambiemos, mucha obra. El problema que yo creo que se equivocaron y, como yo digo, pusieron el carro delante del caballo. La obra la tenían que hacer, pero primero tenían que sanear determinadas situaciones del bienestar de la gente. El foco primario tenía que ser generar trabajo, generar actividad, que la gente pueda recuperarse y después hacer las obras. Claro. ¿Por qué? Porque en la cabeza de la gente, yo lo llamo el efecto Cavallo. No sé si se acuerdan que en su momento, cuando Menem era presidente, Derrame. claro, no, y cuando arrancó la convertibilidad, independientemente después de cómo fue, qué pasó y cómo siguió, ¿no? Que yo creo que mi opinión es que la convertibilidad los primeros años fue excelente y después había que corregirla y no se corrigió y ahí vinieron los problemas de la convertibilidad. Pero bueno, al margen de eso, fíjate que cuando vino la convertibilidad fue como que en 2-3 meses pasamos de la hiper, de problemas, de todo, a ser poco menos que Suiza. Sí. Llegaban los teléfonos, no se cortaba más el agua, la luz, perdón, no faltaba el agua, te ponían el teléfono en 24 horas, o sea, todos los procesos que vinieron de la mano de la convertibilidad y del proceso que instauró Menem. Menem era rubio de ojos azules. Tal cual, era rubio de ojos azules. Y yo creo que se esperó algo parecido y lamentablemente eso no ocurrió. Entonces, contestándole a Maru, creo que la gente hoy es muy difícil de que le crean a alguien. Creo que el argentino no le gusta que le digan a veces la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces la verdad que nos tienen que decir hoy implica a veces sacrificios o tomar medidas que no son simpáticas. En ese sentido, independientemente del digamos, de a quién uno vaya a apoyar o no, o votar o no, creo que hay muy pocos que dicen hoy las cosas como son, ¿no? Uno para mí, por lo menos, que dice las cosas como son, independientemente de que tiene una serie de particularidades y no lo vamos a analizar ahora, pero es experto. O sea, hay pocos que dicen la verdad y que no nos venden más humo. Y no queremos que nos vendan más humo, no queremos que nos digan yo gano mañana y esto va a ser una mezcla entre Estados Unidos, China, y China en el sentido en cuanto al progreso, ¿no? Y la Unión Europea. Que nos digan la verdad de una vez por todas, y que lo que dicen que van a hacer, que lo hagan.
Es como cuando uno va al médico, ¿no? Que decir, bueno, prefiero que me diga la verdad, doctor, mire, el problema es este y vamos por ahí, ¿no es Y cierto? más que nada para que uno esté preparado también ante las situaciones que se vienen, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Si uno está preparado, es como que también hasta se puede organizar y puede llegar a ver cómo encara todo, ¿no? O sea, saber qué es lo que se va a hacer y lo que se dice que se va a hacer, que se lo haga. Porque después si no vienen las promesas incumplidas. Hoy, pensemos un segundo, si hubiera un debate, imagínense en un debate hoy Cristina con Macri, ¿de qué pueden hablar? De nada. De reproches, No, de quizá. reproches. Trapitos al Reproches, sol. vos hiciste esto y vos hiciste más Sí, esto y sí, vos sí, hiciste sí, más pero lo otro. se van a tirar con ideas, cada uno va a querer tener la razón y ahí de ahí no sale nada productivo, me parece, ¿no? Totalmente, de ahí no sale nada productivo y además se van a echar en cara tal cual todos los reproches de vos dijiste que vos hablaste de pobreza cero, sí, vos me dejaste un 30% de pobreza, sí, pero vos lo subiste, sí, pero o sea, eso no sirve más, por no favor, aporta no para queremos más a nada los argentinos. para la Argentina. Si me permitís, Julio, acá Carlos te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Doctor, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿qué dice? Le hago una pregunta, tengo 3 preguntas, pero empiezo por esta. ¿Usted cree que el argentino sabe votar? Sí, a ver, si hoy yo diría que está aprendiendo a votar. Ajá. O sea, todavía no sabe votar. Todavía no sabe votar. ¿Por Correcto. qué? Porque el que vota, el que sabe votar, tiene que votar pensando en todo, un plan, una proyección, un proyecto de país. Y el argentino todavía vota muy en base a lo que le conviene en ese momento y no se fija en lo demás. Por ejemplo, recién ahora están aprendiendo a decir, bueno, vemos lo que pasa en el mundo y queremos ser parecidos a eso. Entonces ahora están mirando un poquito más, pero está recién en el proceso de aprendizaje. Creo que lo demostraron en su momento, en 2015 se demostró. ¿Por qué? Porque en 2015, seamos realistas, Cambiemos ganó también con voto peronista. Eso fue un voto peronista que dijo, yo no quiero más esto, yo quiero otra cosa, ¿no? Pero bueno, todavía hay gente que va a votar lamentablemente que va a votar o porque vamos a ir de un extremo al otro, va a votar desde la gente que quizás tiene planes porque los quiere mantener, en vez de pensar que lo que necesita es una estructura en la cual se generen fuentes de trabajo, se le genere apertura para que esa persona pueda tener un trabajo digno, pueda crecer desde lo laboral y fundar un crecimiento familiar como hacían nuestros padres o abuelos en su momento, ¿no? Y el otro lado también a nivel empresarial, que también hay a nivel empresarial probablemente muchas empresas que han estado involucradas o vinculadas a temas no muy santos y que también apoyan quizá a que no se cambie. O sea, estamos de un extremo al otro, o sea, hay de todo, y toda esa gente, algunos no saben, todavía están aprendiendo a votar, otros no, otros ya votan por un interés espurio que es distinto. Sí, sí, correcto, le entiendo, le entiendo. Doctor, no he visto en todas las elecciones, yo le hice esa pregunta, porque me encuentro con una persona y le digo, ¿vos sabés votar? Sí. ¿Y cuál es la diferencia de un voto en blanco y un voto nulo? No lo sabe, doctor. Es cierto, no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe porque nadie, ni por televisión, ni por los medios audiovisuales, nadie enseña cuánta cantidad de votos hay. Es una cosa muy sencilla. Sí. Debe ser porque al político no le conviene. Totalmente de acuerdo. Es más, Muchas gracias, doctor. No, tampoco quería que esté de acuerdo, pero bueno, es una pregunta que siempre me hice. es que yo estoy de acuerdo con usted.
yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que al político no le conviene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el voto en blanco. Nosotros tenemos un sistema en el cual el voto en blanco se computa como tal. Ese efecto que produce el voto en blanco, que es lo que habría que explicar, que es una de las cosas que usted me está planteando y que debería explicarse a la gente para que la gente lo entienda. Ese voto en blanco beneficia siempre a la primer minoría. ¿Por qué? Porque al jugar con los porcentajes, se toman los porcentajes de los votos realizados versus los votos que se obtienen, con lo cual, indirectamente, si yo dice, no, a mí no me gusta ninguno de estos 5 o 6 candidatos, voto en blanco, bueno, estás votando a la primer minoría. Eso, por ejemplo, hay que explicarlo, que para eso es preferible anular el voto, que ese sí no se computa. Correcto. Entonces, el voto en blanco, el problema que tiene es ese. Entonces yo creo, o se cambia, como se ha hecho en otros países, y el voto en blanco tampoco se computa, o también se tiene que explicar. Y lamentablemente, ¿por qué no se explica? Y no, yo creo que no se explica eso, porque el gobierno de turno es al que menos le conviene que eso se sepa. Claro. O sea, ¿por qué? Porque obviamente el gobierno de turno siempre especula con ser, como en el peor de los escenarios, la primer minoría. Correcto. Entonces no lo quieren explicar por eso. A usted, discúlpeme que le interrumpa. No, por favor. ¿A usted le parece o está de acuerdo que el voto sea libre o calificado? A ver, es una muy buena pregunta. O también sea obligatorio, ¿no? Obvio, tal cual. Es una excelente pregunta, porque si a mí lo que me nacería en un primer momento, y sé que no suena simpático, sería que el voto sea calificado. Calificado cuando digo, bueno, ¿cómo lo calificamos? Y bueno, por ejemplo, que quien vote tenga por lo menos un nivel de educación primaria completa, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, creo que el voto calificado también puede dar lugar a muchas situaciones de injusticia. Sí, correcto. Entonces es muy difícil implementar un sistema de voto calificado, porque de vuelta a lo que decíamos antes, ¿de qué me sirve si una persona que quizá tiene muchos niveles de educación y preparación, pero es parte de una red de corrupción, ese vota y de golpe otra persona que quizá es un laburante que se pela el alma trabajando de sol a sol, que se toma 5 colectivos para ir a trabajar, tiene a veces 2 trabajos y que quizás no llegó a terminar primaria, no lo dejamos votar. Entonces ahí yo creo que falla el sistema. Correcto. El ideal sería que se pueda hacer un voto calificado, pero con algún mecanismo que hoy realmente creo que no existe o no me viene a la cabeza en este momento que existe un sistema de voto calificado que sea razonable. Sí, se podría dividir entre calificados y no calificados, ¿no? Claro. O si no, el sistema norteamericano, que es con electores. Tal cual. También, Claro. Tal cual. Bueno, aquí Mari, las otras dos se las hago más luego. María Eugenia le quiere hacer una preguntita, Sí, doctor. Doctor, siendo profesor, ¿qué futuro ve en la juventud de hoy? Porque más allá de que la educación viene desde la casa, ustedes motivan a sus estudiantes y son parte de su guía laboral y personal. Sí, o sea, yo creo que, a ver, en materia con los estudiantes, yo lo que veo con los estudiantes, creo que lamentablemente el escenario que tenemos es que hoy para los estudiantes Argentina es cuando digo Argentina es quedarse acá, ¿no? Sí. Es una tercera o cuarta opción. Yo creo que la mayoría de los estudiantes están viendo la posibilidad de recibirse y lo primero que fíjense que lo primero que buscan los chicos jóvenes, estamos hablando chicos, digamos, de un determinado nivel educacional, hay otros que lamentablemente, y que eso también hay que corregirlo, no tienen la posibilidad del acceso a veces a estos niveles de educación, lo cual me parece tremendo y eso hay que ponerle mucho foco también, ¿no? A solucionar eso. Pero muchos de estos chicos, fíjense que lo primero que hacen que es averiguar qué tío, tía, abuelo, primo o padre mismo tiene que sea extranjero para que ya empezar a gestionar el pasaporte comunitario.
Claro que sí, para poder recibirse y ejercerlo en donde realmente se lo reconozcan. Claro, para poder recibirse y irse a un país donde realmente tengan las garantías. Y eso nos lleva a lo otro, ¿no? Que es decir, bueno, ¿por qué no copiamos esos modelos, los modelos de los países donde realmente les ha ido bien? Dejamos esta suerte de populismo que se viene intentando y vamos a un esquema como le ha ido a los países que les fue bien. Y que nuestros jóvenes quieran crecer acá, quieran tener su familia acá y que sean realmente el futuro, digamos, directo y potencial de lo que nos va a reemplazar a los más viejos, ¿no? O sea, tenemos que hacer un país deseable para nuestros jóvenes. Lamentablemente tenemos eso por un lado y por otro lado tenemos muchos jóvenes que, y sí ya es un problema social y mundial, ¿no? No es solo de la Argentina, que uno lo ve que muchos jóvenes hoy tienen un concepto de compromiso totalmente distinto al que podemos tener nosotros. Es como que uno, me acuerdo, tenía el concepto de compromiso que decía, bueno, agarro un trabajo, agarro esto, quiero mantenerlo, quiero crecer en ese trabajo. Hoy es como que los jóvenes son como el agua, ¿no? O sea, se van adaptando al momento de cada día y las necesidades de cada día, lo que tienen ganas o lo que apuntan, y no se fijan en tener por ejemplo, una carrera de largo plazo en un lugar, ¿no? Claro, correcto. Doctor, bueno, estamos culminando esta entrevista, le agradecemos, por mi parte le agradezco mucho, y le hago sencillita 2 preguntitas. Sí, ¿cómo? ¿Usted está con el tema Set Lex Dura Lex? ¿O está, usted se ríe, pero usted sabe lo que estoy hablando, Sí. o está con la libre interpretación de un juez con No. respecto a las leyes? No, yo creo que yo por lo pronto no soy garantista, o sea, no estoy a favor de este pseudo garantismo, eso es mi postura. O sea, estoy a favor de las garantías, no del garantismo. Correcto. Y parte de eso es que el juez tiene que tener la posibilidad de la interpretación de la ley, pero tiene que tener la posibilidad de interpretación de la ley en aras a que se cumpla. Fíjense, por ejemplo, el mejor ejemplo, para no robarles mucho tiempo, es lo que dice la ley y dice el código desde hace años, desde el 21 más o menos, que sobre la libertad condicional. Siempre habla de el juez podrá conceder, no dice concederá. Claro. Con lo cual ahí tenemos un tema interpretativo. El problema es que cuando entra a jugar el garantismo, cuando entra a jugar también un factor socioeconómico, que es que los jueces, digamos, tienen superpoblación carcelaria, cuando entran a jugar un montón de factores de ese tipo, ahí lamentablemente el podrá se convierte en casi en un otorgará, y ahí es donde falla nuestro sistema. Correcto. O sea, las leyes, estoy a favor de que si una persona cometió un delito grave, tiene que cumplir la pena entera. Correcto. Bueno, doctor, y la última pregunta, y lo dejo con el señor Ricardo. ¿De qué cuadro es, doctor? ¿Yo? Sí. Del campeón de América. Bueno, del campeón de América, bueno. De River Plate. No ibas a poder, pero por supuesto es uno de los mejores. Bueno, Doctor, es el lo dejo acá con Ricardo y desde ya, 1000 gracias por esta comunicación. No, por favor, Muchas ustedes, gracias. y la verdad que un placer. Julio, contame por favor sobre tu programa, El Señalador de Ideas. Bueno, no, gracias por hacer el programa. Bueno, Sí. suerte. Sí, por favor, contame. Sí, que cuente. ¿Cómo fue el tema del premio nacional que tuvieron allá en Mar del Plata? ese? Sí, tuvimos un premio en Mar del Plata. Bueno, yo tuve la suerte se ve que no lo vieron con mucho detalle porque me dieron el premio a Mejor Conducción Masculina, digamos, periodística masculina, y después nos dieron el premio al programa como Mejor Programa Periodístico en cable, ¿no? Ajá. Y después, hemos tenido otros premios más también que nos han dado en Viedma, en Rosario, en distintos lados. Y la verdad que es un poco un mimo al alma ese programa, porque nosotros tratamos con ese programa como nos definimos nosotros, ¿no? Políticamente incorrectos. ¿Por qué? Porque decimos la verdad. Que nos ha pasado que han venido invitados y nos dicen de qué puedo hablar y yo le digo, ¿cómo de qué puedes hablar? Puedes hablar de lo que quieras.
y te dicen, no, bueno, porque hay programas a los que vamos y no nos dejan hablar de determinadas cosas. Y le digo, nosotros hacemos este programa primero para tratar de explicar las cosas difíciles de la forma más simple posible, porque muchas veces se trata de explicarla en difícil para que la gente no la entienda, Claro. o para confundir a la gente. O sea, a mí si me empiezan a explicar en difícil algo que tenga que ver con medicina, lo más probable es que yo termine diciendo de qué me están hablando, o que interprete todo al revés. ¿Por qué? Porque va a ser algo muy técnico o muy que yo no manejo. Entonces nosotros tratamos en el programa de eso, de ser claros, de ser directos, de tratar los temas que más afectan a, por ejemplo, tanto políticos como de interés general. Claro. Toda esta locura, hemos hecho programas incluso sobre temas que tienen que ver con los derechos de los padres, con el tema del feminismo, además de los políticos propiamente dicho. Hemos tenido muchos candidatos. Sí. Ya estuvieron con nosotros, bueno, Olmedo, Spert, bueno, y otros que tratamos de que sea un programa en el cual el invitado vaya y diga lo que quiere decir, y nosotros poder decir lo que pensamos Libremente. sin que nadie nos baje línea editorial. Así Correcto. es, como esta entrevista que tuvimos hoy, Exacto. que fue libremente y se agradece Como esta, muchísimo. Tal cual, y que eso es lo que yo quería decir, como esta entrevista en la cual la verdad que fue totalmente libre y ustedes preguntaban lo que quisieron, yo dije lo que sentía, y por eso es tan importante que se hagan este tipo de programas, como, bueno, digo el mío y también el de ustedes, ¿no? Bueno, son jueves, programas que son realmente transparentes y que quieren ayudar y clarificar a la gente y no engañarla. Claro. Muchísimas gracias, doctor, por tenerlos aquí en AM 830, y le vamos a recordar a la gente que el señalador de ideas se emite los días jueves a las 23 horas por Argentinísima Satelital. Muchas gracias. Doctor, ha sido un gusto, discúlpeme, se nos ha terminado el tiempo. Nos hubiera gustado una hora más, pero bueno, lo vamos a dejar que tome un poco de agua y que respire. Doctor, muchísimas gracias de mi parte y de lo del equipo. Muchísimas gracias. No, gracias doctor. a todos ustedes, la verdad que fue un placer, y cuando gusten estoy a disposición. La Mucha- verdad que un placer, y encima con un amigo como Ricardo ahí, aparte todo el resto del equipo. Te agradezco Excelente. Julio, esta charla, y un gustazo enorme. Bueno, saludos para vos, a tu familia, y que sigan los éxitos con el señalador, ¿eh? Lo mismo para ustedes, que Bueno, la verdad que se lo merecen, y Gracias. bueno, y vamos para adelante. Así es. A Gracias. tener una Muchísi- Argentina buena, linda. Nosotros gracias. también queremos ser amigos suyos, doctor. Ah, por supuesto, ya lo son. Por las dudas. Ya A ver somos. si no viene una demanda. Muchísimas Doctor, gracias, doctor. feliz domingo. Que tenga un lindo Igualmente para domingo. ustedes. Un Que abrazo. tengan- que Adiós. terminen muy bien el fin de semana. Muchas Un abrazo gracias. para Gracias, todos. gracias. Un gracias. abrazo. Con esta misma locución escuchará la publicidad en radio de su empresa, negocio o emprendimiento y se dará a conocer por menos de lo que usted piensa. No lo dude, tendrá una apertura comercial única. Comuníquese con nuestra producción al 1557 41 83 89 o al 15 66 31 03 83. También por email a produccionlamedusa@outlook.com.